Soy Rodby, el robotutor virtual. Hoy aprenderás sobre pseudocódigo. Y para aquello te presento a Ignacio Gutiérrez, Blue Web, el cual nos enseñará acerca de programación básica. Así que ahora empezamos. Bienvenidos a un nuevo curso dictado por Blue Web. En esta ocasión vamos a aprender los fundamentos de programación en este hermoso programa que se llama PCInt. Vamos a ver cómo escribir en esta cosa. Siempre te pone algoritmo sin título y después te pone fin de algoritmo. ¿Y esto qué diablos es? Nosotros cuando construimos programitas o queremos comenzar a programar, siempre tenemos un inicio del programa y tenemos un final. Entonces todo lo que está en este algoritmo es lo que se va a ejecutar. Una variable es como una cajita y dentro de esa cajita nosotros podemos guardar diferentes tipos de datos. Pero ¿cómo podríamos declarar una variable dentro de este programa? Es muy sencillo, nosotros vamos a poner definir, colocamos el nombre de la variable, por ejemplo voy a colocar color, colocamos un espacio y luego le decimos como carácter. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros estamos definiendo una variable llamada color que va a ser de tipo carácter. La mayoría de los lenguajes nos piden que cuando nosotros declaremos una variable, designemos de qué tipo va a ser. En este caso va a ser carácter, o sea que nosotros podemos poner dentro de esta cajita que se va a llamar color, podríamos colocar texto como color verde, azul, rojo, etc. Nosotros también podríamos definir un entero, un lógico y un real, pero vamos a ir paso por paso. Primero vamos a definir los caracteres, que también puede que los encuentres con alguna información como variable de tipo string. Una vez que nosotros definimos una variable, la mayoría de los casos se cierra con punto y coma. ¿Para qué? Para decir que esta variable ya ha sido definida y que podemos escribir el siguiente código o la siguiente acción. En este caso estamos haciendo una acción que es crear esta variable llamada color, pero no le estamos designando nada, ¿verdad? Lo otro importante cuando tú estés trabajando con estos programitas, puedes colocar los enter que quieras y seguir escribiendo tu código. Eso no importa. Siempre lo va a ir leyendo desde arriba, se va a saltar todos los espacios en blanco y va a seguir con la siguiente línea. Lo mismo yo puedo seguir escribiendo acá al lado otras acciones, pero en realidad ahí vamos a comenzar a definir el código espagueti. Quiere decir que va a estar todo desordenado. Por eso, la mayoría de los programadores siempre tratamos de ir escribiendo el código paso a paso. Y lo mejor de todo, poder comentarlo. ¿Qué es un comentario? Es algo que yo escribo en el programa y no lo lee en sí cuando nosotros lo vamos a ejecutar. ¿Y cómo nosotros podemos colocar un comentario? Por ejemplo, aquí estoy definiendo una variable llamada color. Entonces al final yo podría poner // defino mi variable. ¿Para qué? Para que sepa que en esta línea yo estoy definiendo mi variable. Eso es una ayuda, un comentario, puedes llamarlo como quieras y puedes colocar todo lo que guste. Lo importante es que si colocas aquí un enter y colocas la segunda línea, no te lo va a definir como un comentario porque por todas las líneas tienes que colocar ese //. Bueno, una vez que tengamos definida nuestra variable, lo importante sería asignarle un dato a esa cajita. Recuerda que color en este caso es como una caja que nosotros podemos introducir algo. Para poderle asignar un dato, nosotros aquí al lado derecho tenemos diferentes tipos de comandos. Vamos a ocupar el comando asignar. Al presionar nos genera una ayuda rápida en la parte inferior y además nos da una ayudita aquí en el visor. Por ejemplo, variable se refiere a la variable que nosotros le vamos a asignar alguna expresión. En este caso es color, porque esa es la variable que yo creé anteriormente. Y la expresión, en este caso vamos a colocar verde. Entre las comillas entonces nosotros colocamos verde. Recuerda siempre cerrar con punto y coma. ¿Por qué coloqué el dato verde entre comillas? Porque cuando son de tipo carácter, nosotros estamos guardando un conjunto de letras. En este caso tenemos la V, la E, la R, la D y la E. Y todo eso forma la palabra verde. Pero el programa lo lee como por individual. Entonces nosotros aquí podríamos colocar un espacio y colocar, por ejemplo, azul. Ahora sería azul-verde. Algo extraño, pero sí podríamos hacerlo. Pero entonces, cada vez que nosotros hagamos una variable de tipo carácter, que puede ser una variable de tipo string, recuerda que eso lo puedes ver en la mayoría de los lenguajes, vamos a introducir lo que va a estar dentro de esta cajita color, dentro de comillas. O sea, todo lo que esté dentro, todo este texto va a estar dentro de color. Ahora, como nosotros ya sabemos qué color tiene verde, ¿cómo podemos verificarlo? Para eso vamos a poner escribir, que mira lo tenemos también aquí en los comandos, me dice escribir, que es una función, y aquí en lista de expresiones nosotros colocamos el nombre de nuestra variable, que en este caso se llama color. ¿Estamos perdidos hasta ahí? Vamos a ir repasando.
Primero definimos una variable. Esa variable se va a llamar color. Va a ser de tipo carácter, o sea que va a tener string, va a tener diferentes tipos de palabras o textos o letras dentro de su cajita, en este caso color. Para que nosotros le podamos asignar un valor, colocamos este signo de menor guión medio y entre comillas designamos lo que va a ir dentro, en este caso va a decir verde. Y para que lo muestre en pantalla vamos a decir escribir color. No me va a mostrar en pantalla color, sino que me va a mostrar verde. Y como nosotros nos verificamos que esto realmente funcione, colocamos este botoncito verde que dice ejecutar y ahora me dice ejecución iniciada, que sería esto que está dentro de algoritmo sin título, fin algoritmo, y luego coloca escribir verde. Fíjate que aparece verde y no aparece color, o sea que está mostrando lo que está dentro de esa cajita. Así entonces nosotros podemos definir variables y asignarle un dato. Como ya te había dicho, nosotros podemos definir variables de tipo carácter, pero también podríamos definir variables de tipo número. Vamos a poner definir, voy a colocarle por ejemplo edad como entero. Fíjate que eliminé, puse un espacio y ahora me salen los diferentes tipos de variables que tenemos con este programita. En este caso ya ocupamos la carácter, tenemos entero que se refiere a números sin decimales, luego tenemos a lógico que son de verdadero y falso y tenemos los reales que en realidad son números negativos, con decimales, etc. Vamos a definir algo entero, le voy a hacer doble clic y se autocompleta. Cerramos con punto y coma y de igual forma vamos a colocar edad menor guión medio y coloquemos por ejemplo 55, punto y coma. Hay algo extraño aquí porque antes habíamos escrito entre comillas y ahora no colocamos las comillas. Esto pasa porque las variables de tipo carácter o string se colocan siempre entre comillas. Las variables de tipo número se colocan sin comillas, o sea, solo el número. Veamos si esto es cierto, coloquemos escribir, edad, y si nosotros ejecutamos este programita, nos aparece efectivamente verde y además nos aparece 55, que es la edad. Perfecto, nuestro programa está funcionando correctamente. Veamos de forma rápida, definiendo, por ejemplo, una variable llamada activo como lógico. Las variables de tipo lógico pueden guardar solo dos datos. En este caso le vamos a poner activo, menor que, guión medio, falso. O sea, pueden guardar datos de tipo falso o verdadero. Esto nos va a servir cuando nosotros veamos las condicionales, ya que por ahora estas variables quizás van a sonar totalmente extrañas. Yo cuando comencé con la programación, en realidad esto no lo entendía mucho. Pero es sumamente importante saber que estas variables existen. Coloquemos entonces aquí escribir activo y veamos qué se nos muestra en pantalla. Aquí tenemos algo rápido, tenemos el color verde, tenemos el número 55 y tenemos verdadero. Esas son las principales variables que tú te vas a encontrar en todos los lenguajes de programación. Recuerda que este no es un lenguaje en sí, sino que es un pseudocódigo, lo que quiere decir que está entre lo que nosotros escribimos y lo que entiende la máquina. Pero pasar esto a un código verdadero, como puede ser JavaScript, PHP, te va a sonar a chiste porque es prácticamente lo mismo. Obviamente se escribe de forma diferente, pero los conceptos, la lógica tú ya lo vas a tener incorporado. Vamos a cerrar esta cosita y ahora hagamos algo más entretenido. Vamos a borrar todo lo que nosotros ya hicimos hasta el momento. Hagamos algo más entretenido y preguntémosle al usuario que él escriba, por ejemplo, su edad dentro de una variable llamada edad. Piensa un poco cómo nosotros podríamos generar esto. Veámoslo. Vamos a definir una variable llamada edad, la cual va a ser de tipo entero. En este caso queremos preguntarle al usuario su edad. Por lo tanto, nosotros no podríamos asignarle con esto un valor estático. Porque si yo coloco aquí edad, por ejemplo, 25, tendría que ser adivino si es que esa era la edad del usuario. Por lo tanto, vamos a colocar aquí un escribir, que nos va a salir en pantalla. Le vamos a preguntar por la edad. ¿Qué edad tienes? Así de sencillo. Recuerda que cada vez que escribimos texto de carácter string, lo tenemos que colocar entre comillas. Si nosotros ejecutamos este programa, nos va a decir simplemente qué edad tienes, pero no podemos introducir una edad. Para introducir una edad, nosotros tenemos aquí otro comando que se llama leer. Al presionar leer, por ejemplo, edad, le estamos pidiendo que lea un carácter que va a ser llamado desde el programa, o sea, desde el usuario, y lo va a guardar en la variable edad. Veamos si esto es cierto. Coloco ejecutar, me dice qué edad tienes y mira, me aparece aquí como que puedo escribir. Voy a colocar 27, enter,
y se ha terminado la ejecución. Se habrá guardado ese 27 dentro de nuestra variable edad. Para verificarlo, colocamos de nuevo escribir y en este caso colocamos edad. Fíjate de nuevo que cuando nosotros queremos escribir un texto, lo colocamos entre comillas, y cuando queremos escribir una variable, colocamos edad, simplemente la variable, no entre comillas. Ejecutamos entonces y me dice, ¿qué edad tienes? 27, y me sale el 27, o sea que la variable edad ahora tiene 27. ¿Cómo podríamos colocar aquí que nos aparezca 27 años? Vamos a ver un concepto sumamente importante que se llama la concatenación. La concatenación significa que vamos a sumar o le vamos a añadir a una misma línea, o sea, a una misma acción, en este caso escribir, le vamos a añadir un texto. Por ejemplo, aquí aparece 27. Si yo quisiera agregarle el texto edad, coloco una coma, abro mis comillas, voy a colocar un espacio y le coloco años. Con esto me va a estar mostrando 27, un espacio, años. Esta coma es lo que se llama concatenación. Esa coma está haciendo la acción de juntar lo que está al lado izquierdo con lo que está al lado derecho. En muchos otros lenguajes se utiliza el signo más. En este caso vamos a utilizar el signo coma. Verifiquemos esto, ejecutemos esta acción y nos dice ¿qué edad tienes? 27 y mira, me aparece 27 años. Sumamente importante, entonces hemos aprendido qué son las variables, qué tipo de variable nosotros podemos colocar en el programa. Podemos ver cómo leer una variable externa, o sea, para que el usuario pueda ingresar un dato a esta variable. Y además vimos el sistema de concatenación, cómo nosotros podemos juntar más de un dato dentro de una misma acción que en este caso dice escribir. Cabe señalar algo muy rápido, que los caracteres especiales como la ñ, los acentos y otros caracteres medio extraños a veces no son leídos dentro de nuestro programa. Sí, cuando nosotros colocamos cosas entre paréntesis, por ejemplo aquí no hay problema. Pero por ejemplo si nosotros hubiéramos colocado edad con tilde, puede que esa edad no sea bien leída dentro de nuestro lenguaje o el programa que nosotros estemos ejecutando. Por lo tanto, cada vez que definas alguna variable, trata de hacerlo siempre con los caracteres que cuenta el habla inglesa y además de respetar lo que son las minúsculas y mayúsculas. En este caso, edad no sería lo mismo que si yo colocara edad en mayúscula. En algunos lenguajes esto es igual y en algunos lenguajes esto es distinto. Pero la mayoría de las veces es distinto. Por lo tanto, siempre tener ojo que cuando declaremos una variable, que es en este caso que la estamos definiendo, escribirla tal cual cuando nosotros, por ejemplo, queramos leerla o bien mostrarla en pantalla. Aparece también el término de camel case, que es escribir con minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, podríamos decir edad o usuario. Y con eso nosotros estamos identificando la edad del usuario. Recuerda que esto tiene que ser igual acá y tiene que ser igual acá para que se pueda mostrar en pantalla. Además, también los espacios no funcionan dentro de los lenguajes de programación. Tienes que tener sumamente cuidado con ellos. Siempre nos sirven para separar instrucciones, por ejemplo aquí definir espacio y está el nombre de la variable y el espacio siguiente. Es como leer en español, definitivamente, no podríamos leerlo todo junto, pero sí las variables cuando se declaran son todas juntitas. Eso, a medida que nosotros vayamos programando, vayamos haciendo cosas divertidas con este programa, se te van a ir quedando dentro del cerebro. Eso es lo importante, que cada vez que nosotros escribimos lenguajes es repetir, repetir y repetir para que se nos queden grabadas en nuestra cabezota. Recuerda, vimos que era una variable, vimos cómo nosotros podíamos definirla dentro de la pantalla, cómo podríamos leer una variable que el usuario nos dé el dato y además esa variable concatenarla con un texto llamado años. Si no te ha quedado claro, no te preocupes, en el siguiente capítulo vamos a ir viendo algunos ejercicios y ejemplos para que toda esta cosa nos quede mucho más metida en nuestro cerebro. Te invito a desarrollar y a jugar con PCInt porque este curso va a estar muy entretenido. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Esto fue Rugby.